Escuchá Izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Buenos días, estamos hoy en la primera edición de la Izquierda Podcast, noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Mi nombre es Federico Winocur y me acompaña a mi lado Mani Rueda. Buenos días a todos, estamos muy contentos de que esta sea la primera emisión de la Izquierda Podcast. Y bueno, esperamos llevar noticias de izquierda para todos los que nos escuchan y también un poquito de humor. Me parece muy importante poder mostrar otra visión de las cosas entre tanta información circulando, una información independiente, basada en la realidad y en los problemas de los de abajo. Por eso hoy invitamos a Fer Bialuski para que nos pueda contar un poco cómo ve la situación de los medios a nivel internacional y nacional en esta pandemia que nos acecha. Hola, buen día a todos y la verdad muy emocionado para poder aportar un poco en lo que tiene que ver con los medios y el coronavirus, un tema muy importante y que requiere de ir un poquito más allá de lo que vemos día a día hoy en los diarios, en la tele, bueno, en radio también. Bueno, si te parece pasamos directamente al tema. ¿Cómo ves? ¿Cómo arrancó el tema del coronavirus en los medios a nivel mundial? Bueno, tiene un montón de cosas muy interesantes para analizar, pero bueno, todo para poner un punto así de arranque, todo comienza un poco cuando China le informa a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, el 31 de diciembre, que empezó a registrar una serie de casos entre el 15 y el 27 de diciembre en relación a un estilo de virus desconocido, una cepa que todavía no habían podido identificar, de la cual no se sabía mucha información. Esa información se la transmite China a la OMS y de esa manera empieza un poco toda la cobertura de los medios. La OMS saca un primer comunicado muy corto, con muy poca explicación, porque obviamente todavía no se sabía nada. Lo saca el 5 de enero, y a partir de ahí la mayoría de los medios, de momento occidentales, o sea, España, Francia, Inglaterra, muy poco Estados Unidos, empiezan a intentar describir un poco qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo lo toman los medios al principio? Bueno, por un lado como una cosa misteriosa, al ser algo que no los estaba afectando directamente. Por ejemplo, en Europa, a principios de enero, no había virus de momento. Al ser una cuestión lejana y que solo se estaba desarrollando en China, se lo toma con un cierto misterio. Bueno, ¿cuál es este misterioso virus que está causando problemas en China? ¿Qué es esta epidemia que está causando neumonía en Wuhan, que es el lugar de donde se cree que se originó todo y donde empezó un poco la pandemia? En primer lugar, se trata con cierto misterio, al mismo tiempo que de alguna manera no hay una problematización, no hay una profundización sobre lo que realmente podía ocurrir con lo que terminó pasando, que fue una pandemia que está afectando a todo el mundo. Hubo poca investigación, poco de chequear un poco más lo que estaba pasando. Un poco lo que yo creo a nivel personal es esta cuestión de, bueno, como está sucediendo en China, a nosotros no nos toca, entonces yo me desligo de eso y lo único que hago es publicar la información. Por ejemplo, hay un dato, es que bueno, al principio de la OMS, como no había tanta información, no se sabía si se podía transmitir de persona a persona, una cuestión clave hoy que todo el mundo sabe y que en general, si es un virus, se puede transmitir de persona a persona. Claro. O sea, es algo un poco lógico en ese sentido. Y la mayoría de los medios replicó la cuestión de, bueno, de momento no se puede transmitir de persona a persona, o la información dice que de momento no se puede transmitir de persona a persona. Algo que vos, si querés, lo podés publicar, lo podés decir, bueno, la OMS por ahora dice eso, pero hay que ser un poco más serio a la hora de, digamos, porque la diferencia que hay entre los medios hoy, siendo completamente precavidos y con prevención y que todo lo que hay que hacer, y una diferencia abismal con el principio, que es cuando más fuerte debería haber, se deberían haber puesto los medios más fuertes en ese punto. Sí, hay un problema de responsabilidad muy grande en el periodismo en este caso, y
Y además hay otro problema que identifico y que creo que vimos todos, que es el problema de la xenofobia. Apareciendo de China, un lugar tan distinto al mundo occidental, con una cultura muy diferente, apareció muy fuerte la xenofobia como tema central incluso en el periodismo. Sí, totalmente. Bueno, después vamos a ver, lo voy a dejar como incógnita, cómo eso también fue cambiando con el tiempo, pero la realidad es que en un principio, al China también haber sido el centro en la última epidemia con el SARS hace más o menos 10 años, toda la cuestión era sobre cómo viven los chinos, la cultura de los chinos, y que era la cuestión de los chinos con elementos de xenofobia muy claros, la cuestión de, bueno, la culpa es de ellos, todo lo que está pasando es por culpa de ellos, entonces es verdad que desde bastantes medios importantes se rozó la xenofobia por esa cuestión del también alejamiento y del modo muy criticado y también con desinformación de cómo está organizado el régimen chino. Que incluso se trasladó un poco a los memes, que hoy es también el medio que llega a los centennials, a los millennials, y se puede ver reflejado un poco de esos chistes que la verdad es un meme, todos sabemos, es humor, pero se puede ser un humor que no sea antisemita, se puede ser un humor que no sea xenófobo, que hoy sigue un poco presente. Pero además eso yo opino que no llega a la cultura popular de los memes porque sí también. Por ejemplo, veía en Fox News en Estados Unidos las preguntas que traían a colación al principio cuando aparece el coronavirus y empieza a preocupar, por ejemplo, ¿se puede contraer coronavirus por comer comida china? Y eso está replicado en uno de los principales medios de Estados Unidos, si no el principal. Entonces, desde ese punto de vista es una xenofobia que no es que se produce porque, bueno, la sociedad es así. No, tiene que ver con una política también que tiene que ver con las mismas intenciones del presidente Donald Trump y ese sector político de agitar en lo que es una guerra comercial con China y una disputa por una hegemonía en el mundo. Sí, totalmente. Además, no hay ninguna problematización de cómo verdaderamente viven los chinos y en qué condiciones están, en todo caso, los animales y por qué están en esa condición, si es que efectivamente se transmitió desde algún animal. Y es verdad, por ejemplo, yo leí de varias corresponsales en China que contaban, o sea, tuvieron que contar un poco cómo verdaderamente viven, porque todos, por ejemplo, están acusando con la cuestión del murciélago. Bueno, no, porque los chinos comen murciélago. Para todo el mundo parece que los chinos comen murciélago. Y salieron un montón de corresponsales de allá a aclarar que la cuestión del murciélago era lo que comía. O sea, si se comía muy poco y la menor cantidad de población. No es como acá que vos decís, bueno, todos los argentinos comen milanesa. Sí, todos los argentinos comen milanesa, pero no todos los argentinos comen, no sé, sopa de verduras, qué sé yo. Algo que sea más, que no se consuma así masivamente. Y la realidad es que allá en el murciélago no se consume masivamente y es una de las informaciones que en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, incluso acá en Latinoamérica, llegó de manera en relación a los chinos muy fuerte. Veo que hubo una contradicción. Primero hubo distintos momentos de tomar las noticias sobre China. Primero este enfoque más de bueno, hay un otro lejano, muy distinto, que tiene un problema que no me afecta, para pasar después a la preocupación, y en esa preocupación una agresividad más grande, que era lo que nombrábamos recién. Y después apareció el halago al método de la burocracia china, que también tuvo muchas cosas terribles. Veía en uno de los especiales que hace John Oliver de Last Week Tonight que mostraban cómo la burocracia china le ordenaba a la gente que se quede en la casa en la cuarentena, digamos, que dictaron, que al principio podían salir cada 3 días a comprar cosas, y un día en Wuhan pusieron parlantes en todas las esquinas y vía los parlantes anunciaron que ya no se podía salir más. Tremendo, muy tremendo lo que está contando Fede. Yo no sabía, no tenía el dato. Bueno, claro, es una burocracia ya desensibilizada absolutamente, que avanza sin ningún problema. Y en eso las condiciones sociales que no se cuentan también. No creo que eso signifique que todo el mundo sobrevivió felizmente a la pandemia ni a la cuarentena. Entonces el halago también al método chino me parece que tiene grandes contradicciones. Sí, completamente. Lo del halago al método chino llegó un poco a medida que fue creciendo el coronavirus y la propagación del
del COVID, sobre todo en Europa, empezó de alguna manera a prestarle más atención a qué había pasado en China, a qué había pasado, no sé, en Corea del Sur, donde la contención de la enfermedad, a priori, todos decían que fue extremadamente efectiva y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenía que copiar todo lo que había hecho China si queríamos llegar a un nivel de contagios bajo. Obviamente lo que no contaban los medios en ese halago, en ese intento de embellecer lo que había hecho China, es todo lo que recién de alguna manera mencionaba Fede, todas las condiciones de autoritarismo que impuso el régimen del Partido Comunista Chino en aplicar todas esas condiciones, negando aparte la cuestión más estructural de cómo afecta el capitalismo a eso, y que si no removés de raíz todo eso, las soluciones quedan... no cambias completamente todo lo que hay que hacer para prevenir otra pandemia. Además, dentro de ese autoritarismo hubo una cuota muy grande de censura, porque todo el principio del brote de la enfermedad es negado por el gobierno. Y de hecho, el primer médico, no recuerdo el nombre ahora, pero el primer médico que tomó la cosa en serio, que era un oftalmólogo, si mal no recuerdo, y que empezó a publicitarlo en el sentido de advertir sobre que había un virus nuevo que podía causar muertes, primero fue atacado por el gobierno directamente y advertido de que deje de hablar del tema. Sí. Li Wenliang es el nombre del doctor, que él empieza a tratar con este nuevo virus que era desconocido, que veía que los medicamentos más tradicionales no respondían como usualmente responden a una simple gripe, donde vos te tomás un remedio y ya a los 3-4 días ya estás mejor, ya podés desarrollar tu vida normalmente. Él era médico y al intentar un poco desarrollar algunas de las explicaciones y al intentar difundir que había algo nuevo que no se sabía y que se debía tratar con mucha velocidad, el gobierno chino no solo lo censura, sino que lo empieza a perseguir y lo persigue penalmente. Y ante el crecimiento rápido de cómo se destapa lo del coronavirus, el gobierno chino 2 o 3 días después de haber iniciado acciones penales o judiciales, tuvo que salir para atrás con esa acción porque ya era verdaderamente ridículo lo que estaban intentando hacer. Aparece un repudio por abajo también, y sobre todo con la muerte del médico, que no es la cosa más usual porque el régimen chino tiene consecuencias para los que critican, tiene consecuencias grandes. Entonces realmente hablamos de una indignación muy grande cuando aparecieron tantos mensajes en las redes sociales chinas, que además fueron censurados, al problema de la muerte. Tampoco fue claro el momento de la muerte. Primero dijeron que estaba muerto, después que no estaba muerto, y después fue el hospital el que dijo no, está muerto. Entonces fue una cosa realmente escabrosa. Sí, fue la verdad que fue un llamado de atención. Ahí hay también un cambio en algunos de los medios. El llamado de atención a un médico, porque ya no es lo mismo hablar de un médico que se murió por la enfermedad que de otra persona. Eso también se tomó desde los medios así. Y fue como un llamado de atención de, ojo, que lo que está pasando. Tenemos el caso de un médico que quiso difundir algo y no lo pudo hacer, y pagó de alguna manera los costos de las acciones del gobierno. Eso sí fue universal, que todos los medios de todo el mundo sacaron los comunicados de indignación de la gente en las redes, de todo el mundo en relación a lo que había pasado con el doctor. Y bueno, se dio una situación ahí sí bastante general a todos los medios, de transmitir la indignación por lo que había sucedido con el médico. Claro, pero qué terrible que se tenga que llegar a ese punto para tener un discurso con algún ápice de solidaridad con aquel que quiso alertar sobre una situación que hoy estamos penando en todo el mundo, ¿no? Y que hoy hay que tomar acciones y seguir pensando cómo vamos a hacer para poder salir de esta situación lo más aireosos posible como sociedad. Bueno, ¿hay alguna cosa más sobre el tema chino? Bueno, tenemos más sobre el tema chino, pero vamos a ver un poco más adelante, porque primero vamos a ver cómo se empezó a dar todo esto en Europa, cómo se empezó a dar todo esto en Estados Unidos, y de ahí vamos a retomar un poco el tema chino más con la actualidad.